Buenos días. So, good morning. And then before we start, of course, trying to generate correct motivation, right? So, looking to the small scope, middle scope, or great scope, but try to think about beings who are wandering around without any guides in samsara, and we have made a connection with the Buddha Dharma, so it's kind of a responsibility to do something for them, and they are a number, so generate motivation of wanting to develop your mind and to develop the minds of others. Bien, pues antes de comenzar trata de generar la mejor motivación posible de acuerdo a alguno de los 3 niveles de motivación del Lamrim, y en cualquier caso trata de considerar el sufrimiento de todos los seres que sin ningún tipo de guía están dando vueltas en el ciclo del samsara, y piensa en la fortuna que tú has tenido al conocer el Dharma y en la responsabilidad que eso te da a la hora de mejorar tu mente, de desarrollarla, y teniendo en cuenta que todos los demás seres son muy superiores en número, tiene sentido que tratemos de progresar en el camino todo lo que podamos para poder así también servirles de ayuda y guiarles en el camino. And then in front of yourself, imagine Sakyamuni Buddha, as we can see on the front and described already a few times. And then you can imagine that surrounding the Buddha are, all the masters of the lineage of India, Tibet, and all the Buddhist traditions, and then all the way up to His Holiness Dalai Lama. You can imagine they are in front of oneself. Y ahora puedes visualizar al Buda Sakyamuni frente a ti, de la forma que ya hemos descrito varias veces, y a su alrededor están todos los maestros del linaje, todos los linajes de enseñanzas en India y en Tíbet, de todas las corrientes del budismo, hasta llegar a su santidad el Dalai Lama, al que puedes situar más o menos en el centro, frente a ti. And then surrounding yourself, those countless beings who are just wandering around like a blind person in a field, with cliffs on different sides and very dangerous. So think that all beings are in that same nature, right, without a guide, and generate a wish to help them. Then we make an auspicious connection to lead them in the prayers, and then we recite prayers. Y ahora a tu alrededor visualiza todos los seres de todos los reinos en forma humana. Piensa en ellos como si se tratara de una persona ciega que está caminando a tientas por el campo o por una zona llena de precipicios en que en cualquier momento puede caer. Bien, pues para establecer una conexión kármica con todos ellos y poder ayudarles en el futuro, vamos a imaginar que estamos recitando juntos las oraciones. Alabanza al Buda Sakyamuni, fundador, dotado de instructor trascendental que ha sido destructor de enemigos completamente perfecto y despierto, perfecto el conocimiento de conocedor del mundo, guía supremo de los seres humanos que deben ser censurados, maestro de dioses humanos, ser completamente despierto, dotado de instructor trascendental, glorioso conquistador, llevador del plan de los sabios. Ante ti me postro para ofrecimientos distintivos sobre el refugio. Fundador, dotado de destructor trascendental, que ha sido más allá, destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y buena conducta, sugata, conocedor del mundo, guía supremo de los seres humanos que deben ser sustituidos, maestro de dioses humanos, ser completamente despierto, dotado de destructor trascendental, glorioso conquistador, sustituidor del plan de los sabios, ante ti me postro, te hago ofrecimientos y busco refugio. Fundador, dotado de destructor trascendental, que ha sido más allá, destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y en buena conducta, sugata, conocedor del mundo, guía supremo de los seres humanos que deben ser subyugados, maestro de dioses humanos, ser completamente despierto, dotado de destructor trascendental, glorioso conquistador, sustituidor del plan de las sabias, ante ti me postro, te hago ofrecimientos y te busco refugio. Cuando supremo de los seres humanos naciste en esta tierra, diste 7 pasos y fuiste, soy supremo en este mundo, ante ti me hallado que seas sabio de vosotros.
que ha sido la caridad en vosotros. Pureza que libera del apego, virtud que libera de los reinos inferiores, único camino sublime de la literatura, ante el alma que afirma por vosotros. Vosotros liberáis los conceptos de la memoria de la fe, campo sagrado glorificado con logros, dedicados a los preceptos morales, comunidad sublime cuya meta es la virtud y reposo. Homenaje al Buda Supremo, homenaje al refugio del Dharma, homenaje a la Gran Sangha, a los tres homenajes siempre devoto, a todos los dignos de respeto, inclinándome con tantos cuerpos como átomos tienen todos los reinos, en todos sus aspectos, con fe suprema pedido homenaje. No cometas ninguna acción negativa, realiza solo acciones virtuosas perfectas, subyuga tu mente completamente. Esta es la enseñanza de vida. Una ilusión, una gota de rocío, una burbuja, un sueño, un relámpago, una nube. Considera así todos los fenómenos condicionados, que por estos méritos alcance el estado de omnisciencia, subyugue al enemigo los defectos y libere a los seres del océano de samsara, donde están atormentados por las olas del envejecimiento de la enfermedad y la muerte. Sutra del corazón de la perfección de la sabiduría. Me Postro de la triple joya, así lo merece. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, acompañado de una gran asamblea de monjes y de sabios. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre los atributos de los fenómenos que llamaban la perfección de lo profundo. Al mismo tiempo, también en el área de la reflexión, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los 5 agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder del Buda, el venerable Shariputra, devotaba la era de los Sarva Mahasarva. ¿Cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo el venerable Avalokiteshvara, los Sarva Mahasarva, respondió al venerable Shariputra con estas palabras: Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente de modo correcto estos 5 agregados fundamentalmente de la naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, las sensaciones de discriminación, los factores de composición de la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso Shariputra, la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo, ni así hasta no hay elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no hay envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo, ni van en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los 3 tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad, porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Rayata Om Lakayavaya Parasakya Sangha Vibhuti Soha. Shariputra, así debe adiestrarse a la profunda perfección
Cielo ahora de aquí mi rostro de león. Que permanecen en el sagrado yoga del uso del espacio, por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. El fundamento de todas las buenas cualidades. El fundamento de todas las buenas cualidades es el maestro bondadoso, perfecto y puro. La correcta devoción hacia él es la raíz del camino. Al ver esto claramente y aplicar gran esfuerzo, te ruego que me bendigas para confiar en él con gran respeto. Al comprender que la preciosa libertad de este renacimiento solo se encuentra una vez, y es altamente significativa y difícil de encontrar de nuevo, te ruego que me bendigas para que genere la mente que siempre sale día y noche con toda su esencia. Esta vida es tan transitoria como una burbuja de agua, recordando cuán rápidamente decae y llega la muerte, y que después de la muerte, como la sombra sigue el cuerpo, siguen los resultados del karma humano por dentro. Alabaré la convicción que tiene el divino esto, te ruego que me bendigas para que siempre ponga cuidado en abandonar incluso la más pequeña de las negatividades y llevar a cabo todas las acciones virtuosas. Buscar placeres sansáricos es la puerta de todo sufrimiento. Son inciertos y no se puede confiar en ellos. Al reconocer estos defectos, te ruego que me bendigas para que genere la fuerte aspiración por el gozo de la liberación. Guiado por este pensamiento puro, surge la atención, una alerta y una gran cautela. La raíz de las enseñanzas es mantener los votos de la liberación individual. Te ruego que me bendigas para que lleve a cabo esta práctica esencial. Tal como yo he caído en el océano de Samsara, así han caído todos los seres errantes mis madres. Te ruego que me bendigas para que vea esto, para que me lleves de la suprema bodhisattva y para que asuma la responsabilidad de liberar a los seres errantes. Si solo estoy de la bodhisattva, cuando practico los 3 tipos de moralidad, no alcanzaré la iluminación. Al reconocer todo esto con claridad, te ruego que me bendigas para que practique los votos de bodhisattva con gran energía. Una vez haya apaciguado las distracciones hacia los objetos erróneos y haya analizado correctamente el significado de la realidad, te ruego que me bendigas para que genere en mi mente sin demora el camino unificado de la calma mental y la visión superior. Habiéndome convertido en un recipiente puro para demostrarme el camino general, te ruego que me bendigas para que entre por la puerta sagrada de los afortunados, el supremo vehículo Vajra. En este momento la base para conseguir los 2 logros es mantener puros los votos de Samaya. Al convencerme firmemente de esto, te ruego que me bendigas para que protejas los votos con mi vida. Así pues, al haber comprendido la importancia de los 2 estadios, la esencia de la Vajrayana, y practicar con gran energía, sin abandonar el yoga supremo de las 4 sesiones, te ruego que me bendigas para que practique correctamente las palabras del Sagrado Maestro. Asimismo, que los maestros que muestran el doble camino y los amigos espirituales que lo practican conocen una larga vida. Te ruego que me bendigas para que apacigue por completo todos los obstáculos externos e internos. Que en todas mis vidas, sin separarme nunca de maestros perfectos, disfrute del magnífico Dharma, que por completar las cualidades de sus sabios caminos, alcance rápidamente el estado de la Vajrayana. En la página 37, el ofrecimiento del mandala corto. Savi
Reciting something else. Yeah, so the refuge we just recited, Dagi Jinso. Yeah, so there's various versions, right? So in your text, it says, page? 2037? It's Chunyin, right? Yeah. Yeah. Dagi Chunyin. So yeah, also in Spanish. No? Mm-hmm. So there it says, by the power of, by the merits to listen to the Dharma, right? So that's one version. So when we cite the refuge prayer at the time of teachings, Mm-hmm. at the time of teachings we say by the power of listen to the Dharma, right? Because you accumulate merit and you dedicate it to enlightenment, right? Bien, en la oración de refugio que tenemos aquí, el tercer verso dice Dagi Chunyin, bueno, que por los méritos que haya creado al escuchar el Dharma. Es la versión que se suele utilizar antes de las enseñanzas. But there's other versions, right, by the practice of generosity, yeah, and the other perfections, for example. Right? Mm-hmm. So then that's a general kind of refuge prayer, right, by the power of generosity and the other perfections. But yeah, by the power of generosity and the other accumulations, there's various versions, but the main thing, Dhammasopadan can mostly translate by the power of generosity and the other perfections, right? Because we have to train in two accumulations, right? Merit and wisdom. Mm-hmm. So that's why you say by the power of, here it only says listen to the Dharma, right? But yeah, and the merits, but it also should have the accumulation of wisdom. Mm-hmm. So then His Holiness mostly indicates when you say I go for refuge, by the merits I create, then that I, then you should think there is no concrete from its own existing I. Mm-hmm. Then you have the accumulation of wisdom also. Mm-hmm. Bien, esta es la versión de refugio que se utiliza habitualmente antes de las enseñanzas, pero hay más versiones. Una de ellas, la general, por así decir, es que dice que por los méritos que haya creado por la práctica de la generosidad y las demás perfecciones o las demás acumulaciones, porque necesitamos practicar las 6 perfecciones y la acumulación de méritos. La Mazopa Rinpoche lo suele traducir o suele recomendar recitar la versión que dice que por los méritos que haya creado por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones, las otras 5 perfecciones, 6 en total,
porque necesitamos las dos acumulaciones de méritos para conseguir la iluminación. La acumulación, o dos acumulaciones, méritos y sabiduría, para realizar la vacuidad. Su Santidad el Dalai Lama también recomienda que cuando se dice esta tercera línea, que por los méritos que haya creado por la práctica de la generosidad y las demás perfecciones, claro, en la versión en inglés, it's because this line in Spanish, the subject is because of the grammar of the language. You omit the subject, so I'm just specifying that in the English version you have the I. In Spanish? In Spanish we don't have the, you don't need to say I am going, you just say going. Let's say like that. That's interesting. So I'm just making a little clarification. Sure. So we need to. Because in Tibetan they say dark, right? Mhm, So mhm. dark is basically self. Right? Yeah. Yeah. Bien. En esta frase diríamos, bueno, si veis aquí la primera sílaba, dak significa yo, igual que en inglés decimos I create, yo creo méritos, bueno, pues en castellano el sujeto se omite habitualmente. Su Santidad el Dalai Lama recomienda que cuando recitemos esta frase, claro, en tibetano y en inglés sí que se llega a pronunciar el yo, pero en cualquier caso sabemos que esta frase está dirigida a uno mismo, es la primera persona del singular, que cuando digamos ese yo, pensemos que ese yo no tiene ningún tipo de existencia concreta, sólida, independiente, que es un yo vacío de existencia inherente, y eso nos sirve para la acumulación de sabiduría en esta frase. Vale, if you put. Yeah, so in Spanish it says by the merit created by, right? These two basically. Yeah, but with the verbal tense, Yeah. we know that this is the Yeah, of first course. singular person, so Yeah. we know that this is Okay. referring to us, to the Yeah. person reading. Okay. We can, But in Tibetan it says da. that, yeah. It means I, right? Yes. Anyway, it's clear enough for that. I think so. So yeah, that's not the quotation I was planning to look at. Esta no es la cita que pensaba hacer, ¿no? But yeah, it came up because my mind was somewhere else. Okay, so the thing I was planning to look at is page number 6 or 7, or your page number 7, the last verse. Because it's good to know a little bit. Yeah, that's why I sometimes explain a few aspects of the prayers, then we know what we do, right? Which page? 7. 7, ok, sorry. En la página 7, ahora vamos a la estrofa por la que sí quería comenzar hoy la enseñanza. En la página 7, dado que es bueno que comprendamos el significado de las oraciones que estamos leyendo. Because yesterday was a question regarding how to structure a daily practice, right? So then I said if you take refuge, the praise to the Buddha, the praise to the Buddha we recite every morning, that's basically concludes all the treatises of refuge, right? So that's an elaborate version of basically going for refuge, or talk about the qualities of the Buddha, the Dharma, and the Sangha. Bien, lo que quería comentar ahora en relación a los versos que vienen en esta página, también guarda relación con la pregunta de ayer sobre cómo establecer una práctica diaria. Porque esta alabanza al Buda Sakyamuni es en realidad una alabanza a las 3 joyas de refugio y se puede considerar como una oración elaborada de toma de refugio, ya que describe las cualidades de las 3 joyas. Because the first verse, as you recite 3 times, right? And then there's 1, 2, 3, 4 verses below that, that all refers to the Buddha, right? The Buddha jewel. Yeah? Sí. Bien, porque esta oración, la alabanza al Buda Sakyamuni, que empieza con esa primera estrofa que recitamos 3 veces, y después hay 1, 2, 3 y 4, y esas 4 estrofas siguen refiriéndose a las cualidades del Buda. And then, so it's Buddha, Dharma, and the Sangha, right? So then, the last verse on page number 7, right? That talks about the purity free from attachment, the virtue free from the lower realms, the one path sublime pure reality, the Dharma that pacifies and prostrates, goes to the aspect of the Dharma. Entonces, en la página 7, recordáis las 3 joyas, Buda, Dharma y Sangha, pues la siguiente estrofa, la última de esta página, que dice: pureza que libera del apego, virtud que libera de los reinos inferiores. Único camino, sublime realidad pura, ante el Dharma que apacigua me postro. Esta está dedicada a la segunda joya de refugio, el Dharma.
Yeah, and then after that there's a verse regarding with the Sangha jewel, right? Mhm. Yeah. Y después de eso viene la estrofa relativa a la joya de la Sangha. And then there's a verse of all three, right? The Buddha, the Dharma, and the Sangha. La siguiente estrofa es un homenaje a las tres joyas, Buddha, Dharma y Sangha. And then again the Buddha, the Dharma aspects, right? Y luego sigue hablando de aspectos de Buda y del Dharma. Yeah, and then one of the second last verse is this famous verse from the Vajrakata Sutra, right? On page number 11, the first verse, no? Sí, claro. Y luego la primera estrofa de la página 11, como una estrella, una aberración visual, es una estrofa extractada, muy conocida, del sutra El cortador del Vajra. Sí, ese es el título en castellano, sí. So that's a very precious verse, right? That if you read the Dharmakata Sutra, then it builds up to that verse, right? So all the benefits being explained, and then eventually that verse comes. So that's a very precious verse. Este es un verso muy precioso. Si leéis este sutra, el sutra del cortador del Vajra, el cortador del diamante, todo el sutra llega como a esta conclusión final, ¿no? Que está recogida aquí en esta estrofa. So maybe later we go over that verse. Yeah. Después hablaremos de este verso. And then the last verse is then the dedication. Yeah? Y aquí la última estrofa es la dedicación. Yeah. So then the verse I was planning to look at is the verse on page number 7, right? The last verse. Bien, y ahora la estrofa a la que quería dirigirme es la última que hay en la página 7. Because there it says the Dharma, the actual refuge is the Dharma, right? We know that the real safe direction is for us to practice the teachings. And then if we practice well, then the real refuge has been established. Bien, aquí se refiere al Dharma, porque en realidad el refugio es el Dharma, el refugio que tomamos es el Dharma. La dirección segura que queremos establecer al tomar refugio la conseguimos a partir de la práctica del Dharma. Por lo tanto, en última instancia, este es el refugio que tomamos. So if you this verse here is in relation with mainly with the small scope, right? It says free from attachment, the virtue free from the lower round. Right? So the sublime pure reality then talks about the middling scope, but the first two lines is in accordance with the small scope. Este verso o esta estrofa está en relación al primer nivel del Lam Rim. Si veis, aquí habla de la pureza que libera del apego y los reinos inferiores. Son dos aspectos del primer nivel de motivación. So the first two lines of that verse is referring to the lower scope, right? And then the last two lines is referring to the middling and the great scope, because it refers to the realization of entities. Los primeros dos versos hacen referencia al primer nivel, o el primer alcance de motivación del Lam Rim, y los otros dos hacen referencia al segundo y tercer nivel porque guardan relación con la visión de la vacuidad. You see, just these kind of little prayers, they carry a lot of meaning, right? If you really contemplate them well. Estas pequeñas oraciones, si las contemplamos bien, tienen un montón de significado. So the purity that frees from attachment, right? So that means the purity of particular teachings, right? That helps us to reduce attachment. Pureza que libera del apego. Esa pureza se refiere a unas enseñanzas particulares que nos ayudan a reducir el apego. So that means that, we talked about yesterday, at the time of death, there is the craving and grasping aspect. Right? So we talked about how habituation patterns can be activated at the time of death and throw us in a particular rebirth, right? Either positive or negative, by grasping and craving at things we like, right? Or grasping and craving at the separation of things we dislike. Right? So that's kind of two aspects of grasping and craving, but is it actually grasping and craving are two aspects of attachment, right? Both are aspects of attachment. En relación a este verso, ayer ya comentamos que en el momento de la muerte, en relación a los 12 enlaces, se activan el anhelo o deseo, es uno de esos enlaces o factores, y el siguiente es el aferramiento. Estos dos elementos o dos factores mentales que se activan en el momento de la muerte son los que, a su vez, activan el karma negativo que determina el siguiente renacimiento. Lo que hacen básicamente
es el deseo o anhelo y el aferramiento que tenemos a los objetos que deseamos, a los objetos de nuestro deseo, o el anhelo y el aferramiento que tenemos a habernos separado de todo lo que no nos gusta, de los objetos de nuestra aversión, esos dos componentes en el momento de la muerte activan el karma negativo que va a determinar el siguiente renacimiento. Evitar eso es evitar un renacimiento negativo, y esos dos son elementos del apego que señala esta frase. So that means that, we also to make it more clear, that in the Theravada tradition, we see a lot, they talk a lot about craving. That craving is kind of the root of samsara. Right? And or also Arya Nagarjuna in the letter for a friend, for example, and in his commentary on the 12 links, for example, but also Nagarjuna says craving, right, is the root of samsara. But then the meaning of it is it's a direct cause for samsara. Right? So because the root, Arya Nagarjuna says in other sections, the root is ignorance. Right? But when craving is very important in the cycle, right? So that means the main, you can say, an aspect of the main condition that causes us to be born is this craving, right? Which is rooted in ignorance. Right? So often we say the direct cause is this craving, right? And then the root is ignorance. Right? So that's why craving here also, purity free from attachment, is referring to this craving aspect, right? Yeah. So see the importance of being free of that, to stop the cycle. Bien, en relación a este verso, pureza que libera del apego. Y en la tradición Theravada se habla mucho, se hace mucha incidencia en las enseñanzas en este componente, en el deseo. Llamémosle anhelo o, bueno, deseo. Incluso Arya Nagarjuna, en su texto Carta a un amigo, cuando hace un comentario sobre los 12 enlaces de originación dependiente, señala que el deseo es la raíz del samsara. Pero esto no hay que entenderlo literalmente, porque el propio Arya Nagarjuna en otros textos explica que la raíz del samsara, como ya sabemos, es la ignorancia, y en realidad el deseo es la causa directa. El deseo es ese componente, es esa condición necesaria que operando con la raíz de la ignorancia mantiene el ciclo de renacimientos activo. Se considera que es eso, es la causa directa. La raíz del samsara es la ignorancia, pero el componente, la condición directa para que el samsara o el ciclo de renacimientos continúe en marcha es nuestro anhelo, nuestro deseo por permanecer ahí. De forma que necesitamos, eso es precisamente ese apego o ese deseo, es lo que necesitamos eliminar para poder salir del samsara. So that means that that is a very important aspect to be understood and to detach, and that's why yesterday we talked about detachment to possessions, family, friends, and your own body, right? Because if you die, then you should try to die with a peaceful mind, without this strong attachment and cravings. Esto es algo muy importante que tenemos que comprender, la necesidad del desapego, de contrarrestar el apego, de eliminarlo. Por eso ayer hablábamos de lo fundamental que es generar ese desapego por las posesiones materiales, por los amigos o la familia, por nuestro propio cuerpo, porque eso es lo que nos va a permitir en la hora de la muerte morir en paz. And then, you can fall if you die, right? There's two directions. You can go up or you can go down, right? So then depending on karma, we go in the different directions, right? So that's what it says here, the virtue that frees from the lower realm. So engage in virtue, so then you don't fall back to the lower stage of existence. Y tras la muerte solo hay dos opciones, ir hacia arriba o ir hacia abajo, tener un renacimiento favorable o uno desfavorable. Y eso depende de nuestro karma. Por eso se dice aquí la virtud que libera de los reinos inferiores, es decir, la virtud, el evitar cualquier acción no virtuosa, la acumulación de karma negativo, es lo que va a permitir que evitemos tener un renacimiento inferior. So then, first of all, we have to have a kind of conviction in
in rebirth, right? Or cause and effect relationships of consciousness. Right? Mhm. So that's, as we went over already quite a bit, that's the first kind of research we have to do. Mhm. Yeah, if you believe it in it or not, that's your own kind of research, right? Mhm. But it's important to analyze. Ujú. En primer lugar, o la base sería tener un convencimiento sobre la existencia del renacimiento, la ley de causa y efecto y el continuum de la consciencia. Y esa es la primera investigación que tenemos que hacer, y la conclusión tiene que ser personal, a la que tenemos que llegar cada uno en base a nuestra propia investigación, pero es la base sobre la que se puede asentar luego todo lo demás. So if that's the case, if you come to the conclusion that rebirth exists, right, then the question is, do we always have to be born as humans or not? Entonces, en el caso de que llegues a la conclusión de que el renacimiento existe, la siguiente pregunta sería, ¿vamos a seguir renaciendo siempre como humanos o no? So if you think only as humans, then there's a question when, when we go back a few thousand years, you don't have to go back that much, then we were ape-like humans, right? So is it possible to be born as an ape-like human or not? Entonces, en el caso de que consideremos que solo podemos renacer como humanos, pues la siguiente cuestión a plantearse sería, bueno, solo basta remontarnos unos cuantos miles de años para reconocer que no había humanos tal y como los conocemos, había protohumanos o primates, ¿no? Entonces, ¿podríamos renacer como un primate? So if that's possible, ape-like human, then maybe as an ape is maybe possible, right? Entonces, si eso es posible, pues renacer como un primate también sería posible. And then if that's possible, then maybe also as other forms of creatures, right? Yeah, so often we so attached to being human and we so grasped at human, but same thing, we always grasp, oh, I don't get cancer, or I don't get a heart attack, or I don't get a stroke or something like that. Everybody thinks like that. But even people who have got cancer or stroke or heart attacks, they also told that before, right? This will not happen to me. Mhm. So we grasp to a particular reality, but the question is that reality a real reality, or is just our mental fabrication? So, Si consideramos la posibilidad de renacer no ya como un humano, sino a lo mejor como un primate o como un ser que está biológicamente muy cercano a los seres humanos, eso implicaría la existencia o la posibilidad de tener otro tipo de renacimiento. Si podemos renacer como un primate, pues a lo mejor también puede ser como otro tipo de animal. En fin, lo que sucede es que nos solemos aferrar mucho a la idea o a la convicción de que solo podemos seguir siendo humanos. Pero eso también es algo que tenemos que someter a análisis. Igual que consideramos que no nos vamos a morir, o no vamos a enfermar, o no vamos a tener un ataque al corazón, ¿es eso realmente, eso describe la realidad o no? Las personas que mueren, que desarrollan cáncer o ictus o lo que sea, pensaban, igual que nosotros, que eso no me puede pasar a mí. Pero lo que tenemos que tratar de clarificar es si esto que estamos creyendo es la realidad o es solo una fabricación mental que nos hemos hecho para describir la realidad, pero que no se corresponde con los hechos. So if there's a continuity of consciousness taking a rebirth, has that been accepted, right, as we discussed before, then to be born as human is only for several thousand years, right, on this planet. Yeah, and if we go to other planets where there's life, they're not exactly the same as us, right? Mm-hmm. So that means we can have all kind of forms, right? If you just use logic and reasoning, then various forms are possible. And also, when we study consciousness in various kind of beings, then there are very much a lot of similarity, as we talked about already before, of emotions being similar, positive and negative, anger, dogs, anger, attachment, or want to be taken care of, and you see very similar forms of emotions, right? Yeah. So yeah, if you just think, first you think, okay, reincarnation exists, but then humans are just for several thousand years, right? So then there's a possibility of being human-like or ape-like, or maybe other planets where people are completely different forms, right? So then you start to question, oh, the human is just for a very short period of time on this planet, and if the continuity of consciousness was there, maybe I had other forms of form. Mm-hmm. Yeah.
Claro, si partimos, por ejemplo, como presupuesto, si aceptamos la existencia de esa continuidad de la consciencia en el tiempo, tenemos que admitir que la posibilidad de nacer como seres humanos está solo temporalmente circunscrita a la época en la que los humanos existen. Es decir, no era posible renacer como humano hace unos cuantos miles de años cuando todavía no se había desarrollado el género humano. Y lo mismo se puede aplicar después, o si hay otras formas de vida en otros planetas, cabe suponer que no van a tener la forma que tenemos nosotros. Es decir, que si establecemos la existencia de la continuidad de la consciencia, a la hora de preguntarnos si siempre vamos a renacer como humanos, tendríamos que concluir que eso no está garantizado, porque la especie humana solo existe en un rango, primero en este planeta y luego en un rango temporal muy determinado, cuando la continuidad de la consciencia no tiene ni inicio ni fin. Además, podemos ver muchas similitudes entre nuestras mentes y las mentes de los animales a nivel emocional. Por ejemplo, podemos percibir en los animales que tienen emociones que son muy similares a las nuestras. En los perros, el deseo o el aferramiento a las cosas que quieren, o el enfado, la agresión. Es decir, son cuestiones que tenemos que considerar a la hora de analizar si nuestro renacimiento humano está garantizado o no. So yeah, if we look at the children from in previous lifetimes, there was a life before this one, right? So there's no reason why not. There's a life before that, right? And same in the future, with a near-death experience, we see there's something after. If there's something after, maybe something after the next life as well. Mm-hmm. There's nothing that actually creates at a particular time the continuity of consciousness, right? Mm-hmm. So there's no beginning. So if that's the case, then you go back several thousands of years, and then there's no humans in the present form, right? So you have to have a certain form, that consciousness should have a certain form, which is not as the humans as we have at the moment. Uh-huh. Siguiendo con este razonamiento, si analizamos los casos de estos niños y niñas que recuerdan la vida anterior, es decir, si se puede constatar la existencia de una vida anterior, nada dictaría que no existe una vida anterior a esa, y así sucesivamente, ¿no? Y también con las experiencias cercanas a la muerte, cuando esa conciencia se ha separado del cuerpo, si hay una vida después de la muerte física del cuerpo, no hay nada que haga pensar que después de esa vida no va a haber otra, que ese proceso no continúa. Es decir, que estos serían razonamientos para establecer la existencia de esa conciencia en donde no es posible establecer un momento determinado en la que se creó. La continuidad de la conciencia no se ha creado en ningún momento determinado, porque ha existido siempre y va a existir siempre. Entonces, dentro de ese margen temporal infinito, hay que reconocer que la existencia de los seres humanos solo se corresponde con una franja de tiempo muy delimitada, de unos cuantos miles de años. Antes de los seres humanos había otras especies, y después también puede haberlas, o vida en otros planetas. Todo esto, o sea, en base a este planteamiento, esto sería el razonamiento que establece que no está garantizado el seguir teniendo renacimientos como seres humanos. So then if you're born in those times or periods where there was not really humans as a present, with morality, but, just like look at gorillas, what they do, they're quite aggressive sometimes. Right? So you might have, if you ape-like, if you just study what human beings did on the planet when they were not that well developed, there's a lot of fighting and killing, and so you might as well be in that state, right? So that means we have created all kind of forms of violence as well. Or, in the Middle Ages, when there was much more fighting among the different little kingdoms, right? So even in those periods of time, we might have done all kinds of things. It depends so much on our environment. As we see now, we have this safe environment, and that's why we come to Öserling and put these things into practice, but that's not always available, right? You check your mind and you see sometimes all kind of thoughts come up and you think, where does that come from? Right? Yeah, so that means we might have done all kind of things before. Pues, siguiendo con este planteamiento, pensaríamos que, claro, hemos tenido muchos renacimientos anteriores a los humanos. O sea, hemos renacido en momentos
donde la especie humana no existía. Y podemos asumir también que hemos tenido muchos renacimientos en momentos donde no existía, como especie no estábamos desarrollados, no existía por supuesto la práctica de la moralidad o la virtud. Podemos imaginarnos las sociedades humanas en las primeras fases de desarrollo, donde habría mucha agresividad, mucha violencia. Hemos estado ahí, partiendo del planteamiento de la continuidad de la consciencia, y por tanto hemos cometido todo tipo de acciones no virtuosas. Podemos pensar, por ejemplo, en la época medieval, y en todas esas guerras entre los pequeños reinos, toda la agresividad, la violencia. También cabe la posibilidad de que hayamos formado parte de eso. Es decir, durante muchísimo tiempo hemos estado en ambientes terriblemente violentos, agresivos, donde cabe pensar que hemos cometido todo tipo de acciones negativas o no virtuosas. La situación que tenemos ahora es excepcional. Las condiciones que nos han permitido tener una cierta conducta moral y, por ejemplo, llegar hasta aquí, hasta Oselín para la práctica, son realmente excepcionales, y deberíamos asumir que hemos cometido todo tipo de acciones horrendas a partir de de buena parte de los renacimientos anteriores. En ocasiones nos sorprende, ¿no?, a veces las cosas que nos pasan por la cabeza, decir, ¡buah!, ¿cómo puedo pensar esta barbaridad, ¿no? Bueno, pues eso puede ser un signo de actos negativos que hemos cometido en el pasado. So yeah, in my check, what you did before entering into spirituality, right? You try to have happiness, but you run in all kind of various things which is maybe not that constructive. Puedes simplemente recordar lo que hacías o lo que hiciste antes de entrar en la espiritualidad, por así decirlo, o de empezar a practicar, ¿no? Buscando felicidad y buscando satisfacción, la cantidad de cosas, que tal vez no fueron muy constructivas que hiciste en el pasado. And whatever we see around us, that's what they say, with yesterday we talked about the followers who don't follow you to death, right? But so if you have a lot of followers on social media, you can see, whatever people, how more famous they are, how more followers they have, people believe them. So even if they have all kind of conspiracy theories on their social media, people start to believe it, right? So that means the more we get exposed to various aspects of life, we start to believe them, right? So that means now we're very lucky to have found a spiritual path, and it gives us the freedom to examine things, but it is a possibility that you're born in a culture or place that, you get so habituated to violence or whatsoever that you automatically engage in it. Right? So look at children who are, being taken hostage in Africa, for example. They have to join the gang, right, or in South America. So then from a childhood onwards, they just been taught to behave in that way and to be part of the system. Right? So it's very easy, to fall in those kind of situations, right? I mean, there's no reason why not, basically to fall in those situations in one lifetime or more lifetimes. Se trata de intentar reconocer o razonar la posibilidad de que durante alguna vida o muchas vidas hayamos estado en contextos terriblemente agresivos, violentos, no virtuosos, y que hayamos participado de eso. Pensad, por ejemplo, ayer comentábamos en esta gente famosa en redes sociales que tiene muchos seguidores que no les van a seguir cuando mueran, ¿no? Pero parece que la gente, cuanto más seguidores tiene, cuanto más famosa es, sus seguidores más les creen, aunque digan cosas sin sentido, aunque tengan teorías conspiratorias que no tienen ni pies ni cabeza, pero como tienen muchos seguidores, nos lo creemos. Es decir, al final acabamos participando de aquello a lo que estamos expuestos. Y si estamos en un determinado ambiente, pues es muy fácil involucrarse con ese ambiente, dejarse llevar un poco, ¿no? Acabar pensando como el ambiente, el contexto en el que te mueves. Somos influenciables. Y podemos suponer que en muchas vidas anteriores hemos renacido en un contexto de violencia, sin ningún tipo de criterio moral, y hemos participado de eso, hemos cometido cualquier tipo de atrocidad. Pensad ahora mismo en la actualidad en los niños soldado, por ejemplo, que se da sobre todo en África, en algunos sitios de Sudamérica, ¿no? Niños
también niñas, pero sobre todo niños que son secuestrados desde edades muy tempranas y educados en la violencia más absoluta. Bueno, pues eso es una carga que llevan luego como adultos también y acaban participando de eso, ¿no? En fin, se trata de considerar por lo menos la posibilidad de que en vidas anteriores, tal vez en muchas vidas anteriores, hayamos participado de ambientes y de acciones terriblemente, en fin, negativas. So then you can see a few of those violent gangs or these private armies, right, that fight for just to get some money and power. Right? So that's even worse than animals. Animals, they kill each other for food because they're hungry, right? But these kind of people are even worse than animals in certain aspects, right? So you can see if you're in those kind of situations and born and you cannot escape it, it just happens to you, then you create a lot of kind of habituation to violence. It might, you know, because you get so habituated, it might ripen at the time of death and be born in a war zone or be born in an animal realm where there's a lot of fighting, you know, so you can see how habituation patterns can carry us easily. You know, in future states of existence, it might be less, you know, but maybe what we consider the lower rounds. So. Pensad, por ejemplo, en algunas bandas o en ejércitos privados que luchan básicamente para conseguir dinero o poder o algo así. Las personas que están involucradas en eso tienen una conducta peor que la de los animales en muchos aspectos, porque los animales matan guiados por el hambre, pero aquí se mata por otros motivos más violentos, ¿no? No hay nada que nos permita pensar que en el pasado no hemos tenido situaciones ahí, que no nos hemos dejado llevar por esos ambientes tan agresivos y tan violentos en los que hemos renacido. Y esto para lo que sirve es para familiarizarnos con la violencia, para haber generado patrones de familiarización, patrones de comportamiento y de pensamiento muy vinculados a la violencia, porque ese ha sido el contexto en el que nos hemos desarrollado. Y está bien reconocer que tenemos ese bagaje, ¿no? O que tenemos ese pasado, que son experiencias por las que hemos pasado, nos hemos dejado llevar, y toda esa carga de karma negativo puede madurar y puede, por ejemplo, manifestarse en el momento de la muerte y ser determinante para que el siguiente renacimiento sea en un reino inferior. So then you see how incredible fortunate we are, right? That we have these kind of teachings that helps us to train the mind to prevent those kind of births in the future, right? So if you train your mind well and you contemplate compassion, love and kindness a lot, then whenever you born in those kind of situations, you will not like to touch a weapon or something, because of your habituation patterns, right? So that's why it's so important to take the essence and contemplate. Bien, esto debería ayudarnos a reconocer la inmensa fortuna que supone disponer de las condiciones que tenemos ahora, en este ambiente tan facilitador para la práctica, y reconocer que no siempre lo hemos tenido y no siempre va a estar aquí. Es decir, es justo ahora cuando tenemos la oportunidad de aprovecharlo al máximo, de exprimir su esencia y de trabajar o de crear de la manera más poderosa o más fuerte, más sólida posible, patrones positivos de pensamiento, familiarización, el familiarizarnos con la virtud de la forma más sólida posible para transportar eso también a nuestras vidas futuras, y que si nos vemos involucrados en un contexto de violencia, si tenemos una experiencia previa de práctica de la virtud muy fuerte, a lo mejor a pesar de estar en un contexto muy agresivo, vamos a rechazar tocar un arma, ¿no? Por ejemplo. Quiero decir, se trata de ahora de aprovechar al máximo la oportunidad para contrarrestar un poco ese sentido, ¿no? Y crear patrones positivos lo máximo posible. And you see that sometimes, right? It's very interesting stories with young children, their behavior. Right? Sometimes it's very violent and sometimes very compassionate. Right? There was this child who didn't like to eat meat from a very young age. Well, the parents were not vegetarian. Right? So, and the child said, yeah, it comes from an animal has to be killed, I don't like that, so I don't eat meat. Right? So that doesn't come from the parents, because the parents were eating meat normally. Right? But the child just rejected it, and that one reason could be that that person has been vegetarian for a few lifetimes, or, you know, so the habit is stronger. So you can see that these habituation patterns will carry on, right? Mm-hmm. The more we train, the more stronger the habituation pattern will be. Right? Yeah.
Esto lo podemos ver, o puede considerarse como una posible explicación en las propensiones, los patrones que ya demuestran niños y niñas en edades muy tempranas. Desde niños que son más propensos a la violencia, a niños o niñas que son más propensos a otras actitudes más pacíficas. O por ejemplo el caso de este niño o esta niña que desde edad muy temprana no quería comer carne, a pesar de que sus padres no eran vegetarianos, no tenía ninguna influencia en el contexto que le hiciera adoptar el vegetarianismo, ¿no? Pero decía que no, la carne viene de los animales, hay que matarlos y yo no quiero matar a nadie. Bueno, pues esto podría hacernos pensar, una explicación plausible sería que este niño o esta niña ha sido vegetariano en vidas anteriores y ha trasladado o ha mantenido ese patrón a su vida actual. Pues de eso se trata un poco, de establecer patrones positivos ahora que podamos llevar con nosotros en el futuro. Or certain children without being taught, right? They torture and kill insects or something like that, right? And so the children will have to save them from the water. And, so that means without being taught, then you can see that comes from somewhere. Right? This kind of habituation pattern. O niños que, sin que nadie se lo diga, se dedican a torturar bichitos, ¿no? Y hacerles daño o a matarlos o lo que sea, frente a otros niños que se dedican a salvarlos, ¿no? Que ven un insecto en el agua y enseguida van y lo recogen y lo sacan, sin que nadie le haya dicho lo que tienen que hacer. Esto nos da que pensar sobre la posibilidad de que ya vengan con un determinado patrón, una propensión de conducta o de pensamiento que procede de vidas anteriores. So you can imagine if you practice, love and kindness, compassion for a few lifetimes, then that habituation becomes very strong. Right? So then automatically you will engage in positive things in future lifetimes. Right? So that's what that should force us to start today, by depending on contemplating especially when we birth and death and impermanence, and we should say, better make myself ready before it's too late. Right? Esto nos puede llevar a pensar que si practicamos amor y compasión, si vivimos con amor y compasión durante varias vidas, vamos a generar una propensión también muy marcada, un patrón de comportamiento y de pensamiento muy marcado que se trasladará a vidas futuras, de forma que después será fácil, será automático o natural en nosotros sentir amor y compasión y actuar desde esa perspectiva. Y esto debería forzarnos a practicar, es decir, a aprovechar ahora que tenemos las condiciones para generar estos patrones positivos, invertir en eso ahora que tenemos la oportunidad y confiar en que los vamos a llevar, a trasladar al futuro. Because if you're born in one of those states, maybe we can skip the spirits and the hells, but if you like look at animal realms, right? It's just the pets we have, they're quite lucky, but look in the wild, they're killing each other all the time. One insect kills the other one, and then the spider gets the other insect, and the bird eats the spider, and the cat eats the bird. It's kind of it's so much. If you really look at in Spain, also you have Animal Planet, those kind of Plenty. Yeah, plenty. Okay. So instead of looking at those kind of documentaries and say, oh look, evolution, but if you really see and imagine what suffering is undergoing by eating each other, it's very intense, right? So that means, there's a lot of suffering there. So you can look at it, at those documentaries in many ways. Animal, but they also have feeling, right? Animals have feeling. So you see that just being eaten alive, or a crocodile bites a deer who comes to drink some water into two, or it's kind of very violent forms of. Or the fish, the big ones, they just break half of the other fish and eat it, right? So it's a very violent kind of way of life. Right? Consideremos la posibilidad de tener un renacimiento inferior, aun cuando imagina que eres capaz de saltarte los infiernos y el renacimiento como espíritu. Solo considerando el reino animal, resulta apabullante la cantidad de sufrimiento, de violencia, de agresión que hay ahí permanentemente. Puedes pensar sí que los perritos de Oselin tienen una existencia bastante afortunada teniendo en cuenta las condiciones del reino animal, pero pensemos en la naturaleza, lo que es absolutamente mayoritario. Es un reino terriblemente violento, donde el sufrimiento y el miedo es constante. El insecto que se come a otro insecto, que es devorado por la araña, y esta araña por el pájaro, y el pájaro por el gato. Quiero decir, se están comiendo unos a otros constantemente.
esa es la realidad en el reino animal y eso es una posibilidad de renacimiento que tenemos. Aquí si pensamos en los documentales de naturaleza que hay en la tele, lo podemos ver con una mirada así fría y decir, bueno, eso ya está, es la evolución. Pero en realidad si lo analizas un poco, lo que ves es que hay una cantidad de sufrimiento constante, abrumador, ¿no? Cuando ves el cocodrilo que se abalanza sobre la gacela esta que está bebiendo agua, o un pez que se come a otro pez, le pega un bocado, lo parte por la mitad. Quiero decir, esa es la realidad del reino animal y sabemos que los animales tienen emociones, que los animales sufren. Pues la violencia, el sufrimiento, el dolor, el miedo es una constante en el reino animal. Yeah, so then the story. Yeah, so in the monastery we built a stupa, right? Stupa. And then it's a few meters high. And then before we finished, you make an arch, you know, where the Buddha goes inside. So there was half finished. And then one day we looked and there was a cat sitting in there with one eye, you know, that's just, we call them one-eyed born cat. So we thought, okay, he's a bit special to sit in the stupa, right? So we thought, okay, he has one eye, let's take care of this cat. You know? So we gave him food. You know? Then he got a girlfriend. and then the girlfriend, you know, got kittens. We have the kittens, right? And then once there was a cobra coming, you know, and the kittens, you know, they want to play, right? So the cobra comes and starts to hiss, you know, and I never saw a cat walking backwards, you know, so very slow walking backwards, you know. So there was so much fear in that little kitten, you could see. So then, luckily, they didn't get killed by the snake. But then the mother took so much care of the kittens. And then one day the stray dogs, you know, the wild dogs. So one of the stray dogs, they was capable of coming into the garden and just, you know, killed the kittens, right? So then the mother cat is sniffing, and kind of, you can see there's suffering. Right? Yeah. So that's the animal realm. It's very, very rough. You know? Bien, pues una historia. En el monasterio y en la zona donde vivíamos nuestro grupo de monjes, construimos una estupa de varios metros de altura. En la parte superior de la estupa tiene este arco, es una pequeña cavidad así semicircular donde se sitúa una estatua de Buda. Y ese arco estaba a medio hacer y un día llegamos allí y resulta que había un gato dentro del arco, ahí tumbado, un gato tuerto con solo un ojo. Y bueno, pensamos, wow, igual este gato es alguien un poco especial, ¿no? Porque fíjate lo que ha elegido para... Total, que bueno, empezamos a darle comida y más o menos lo adoptamos. El gato poco después se hizo novia y llegaron los gatitos. Y esta gatita crió y ahí teníamos los gatitos en la zona donde vivíamos los monjes. Y un día llegó una cobra que quería comerse los gatos. Y la cobra... los gatitos querían jugar con la cobra, pero la cobra sí se levantó, se los iba a comer. Nunca había visto yo a un gato caminar hacia atrás. Los gatitos tenían mucho miedo y bueno, consiguieron escapar de la cobra. La madre cuidaba mucho de ellos, todos los días, constantemente. Bueno, evitaron el ser comidos por la cobra, pero un día uno de los perros callejeros se introdujo en el recinto y se los comió, los mató a todos. Y luego y pudimos ver el sufrimiento de la madre, cómo los buscaba, cómo los echaba de menos, cómo es palpable el sufrimiento, las emociones de los animales cuando tienen situaciones así, ¿no? Y en fin, esto es una historia que describe la rudeza y la crueldad que está presente de forma constante en el reino animal. Or you saw sometimes one snake, you know, biting a rat, eating a rat, or you know, swallowing another snake. Right? So it's kind of, if you really see the animal realm and you really see what's happening, it's a lot of suffering, you know, eating each other as well. Right? Yeah. O cuando, si habéis visto imágenes de una serpiente picando y comiéndose a una rata, cuando primero le muerden y luego se la comen, o tragándose a otra serpiente, por ejemplo. Vaya, está lleno de dolor, ¿no? De sufrimiento, de agresión. Yeah, so that's the suffering of eating each other, right? That's one type of suffering of the animals. Ese es uno de los tipos de sufrimientos en el reino animal, el sufrimiento de comerse unos a otros.
And then, of course, there's hunger and thirst, right? Like dogs, the stray dogs in India, for example, they depend on humans, right, to survive. So in Gyumi Monastery, we had a whole family we took care of. Because if you don't take care of, they die, right? But if you sometimes you see them in the wild on the street, where there's no people who to take care of them, and then they just try to eat the droppings of cows, and because they're very skinny and hungry, right? So there's a lot of hunger and thirst, in the wild animals. Otro de los sufrimientos del reino animal es el hambre y la sed a la que los animales están sometidos. Por ejemplo, en India los perros callejeros que hay muchos dependen al final de que los humanos les alimenten o les echen algo de comer. Nosotros en el monasterio de Gyume teníamos como una especie de comunidad de perros así adoptada a los que alimentábamos. Pero cuando te alejabas un poco de las zonas habitadas, podías ver el estado terrible de los perros asalvajados, ¿no?, que había por esas zonas, como guiados por el hambre atroz, muchos se alimentaban de los excrementos de las vacas o rebuscaban en la basura. Ese es otro de los sufrimientos a los que los animales están sometidos. And then, yeah, of course, there's the heat and cold, right? We humans, we can, put something on when it's cold. But in Dharamsala, for example, you see the monkeys, when it gets winter, the wild monkeys, they try to keep warm with their hands very cold and try to keep warm, but you can see there's no escape of the cold, right? So it's very difficult for animals, the climates. We humans, we have things to carry, but animals in the wild, they just they're stuck. Otro de los sufrimientos del reino animal es el frío y el calor. Los humanos nos podemos proteger contra el frío o evitar el calor de muchas maneras, pero los animales no tienen esa capacidad. Por ejemplo, en Dharamsala, en el norte de India, veías los monos en invierno ateridos de frío, no tienen capacidad para protegerse del frío, más que estar así, aguantando. Veías cómo intentaban mantener las manos calientes. En fin, es otro de los sufrimientos asociado al reino de los animales. Yeah, so you have the suffering of eating each other, the suffering of hunger and thirst, the suffering of heat and cold, right? It's kind of three types of suffering of animals. Yeah. Bien, pues ya hemos hablado de estos tres tipos de sufrimientos en el reino animal. El sufrimiento de comerse unos a otros constantemente, el sufrimiento del hambre y la sed, y el sufrimiento del frío y el calor. And then, of course, there is the stupidity. Animals, they're not as clever as humans, right? Yeah. So you see, those little moths, they fly into the light, and sometimes there's a fire, and they go straight into it. Or the little ants, they go for the honey and get stuck and die. So you can see that there's no, or in the wildfires sometimes, you see the animals, they don't know where to go, right? So they just panic and then jump in various directions, and sometimes jump in the middle of the fire. El cuarto de los sufrimientos del reino animal sería la estupidez, entendida como que carecen de capacidad de inteligencia básica para protegerse, no es como el caso de los humanos. Piensa en las polillas o en estos insectos que van hacia la luz, y a veces esa luz es una llama y van directamente a quemarse, o las hormigas que se quedan atrapadas en la miel, o en un incendio, como los animales no tienen la inteligencia necesaria para saber un poco lo que hacer y corren despavoridos y muchas veces acaban en las llamas, ¿no? Pues esto es otro de los sufrimientos asociados al reino de los animales que habría que considerar. And there's also, the suffering of fear, right? There's always, if you see sometimes there's little birds, I didn't see many here, and here is not any more. But when I was in retreats a few times in Gaza, Land of Joy, there's a lot of birds, and I give them some biscuits, make prayer, at least they make some connection, right? But all the birds from the whole village, I think, came. but you can see, they come and eat a little bit of food, and it's constantly, there's no peace, right? There's constantly the fear, something will come and attack me. It's very frightening way of life, right? Otro de los miedos asociados al reino animal sería el del miedo constante. Y eso lo podemos ver observando los animales en la naturaleza. Por ejemplo, los pájaros o las pequeñas aves, que aquí en Oselin no he visto tantas, pero cuando he estado haciendo retiro, por ejemplo, en otro centro de retiros de Land of Joy, que está en el norte de Inglaterra, a mi alrededor había muchos pajaritos y yo los solía alimentar,
también un poco para crear una conexión positiva con ellos, etcétera. Creo que al final todos los pájaros de la zona acababan viniendo porque les daba mucha comida y podías ver cómo comían, y comían de forma, pues eso, muy rápida, siempre vigilando que no fueran atacados, que no se los comiera ningún otro animal. No hay ningún momento de calma, ¿no? El miedo está siempre presente. Yeah, so you see with the deers, there's also were some deers at Land of Joy. You know? Yeah, so it's also looking into and then they see something straight, like they jump away. Ujú. Yeah, so a lot of fear. También había algunos ciervos y podías ver lo mismo, ¿no? Cómo comían y siempre estaban alerta por si pasaba algo o recibían algún ataque. Es otro ejemplo de lo mismo. So the ears going like this, no? The deers. Ya. Sí, por ejemplo, las orejas, ¿no? de los ciervos estaban así. Es decir, estaban siempre intentando detectar cualquier peligro. So in the UK, you know, even if there's a village and it has 3 or 4 houses, there has to be a pub. Yeah. So there's Pretty much like Spain. Oh, it's yeah. So just a little bit around the corner from Land of Joy, there's a few houses and a pub. And then one day in summer, they had a heavy metal kind of band. There's a lot of cyclists, but there was more people in the band than in the audience. But they did it over the speakers, right? And the deer was like, what's this? With his ears, you know, was checking things out. Bueno, en Inglaterra, en cuanto hay alguna población de más de 3 o 4 casas, hay un pub, ¿no? Un pub o un bar. Y este era el caso también de la zona de este centro de retiros de Land of Joy, que muy cerquita había una pequeña localidad con 3 o 4 casas y también había un pub allí. Y una vez organizaron un concierto con un grupo de heavy metal, que llegaron ahí con sus motarras y todo. Había más gente formando parte del grupo que en el público, pero es igual. Hicieron el concierto con la música potente y tal, y podías ver que en el centro de retiro, cuando estaban tocando, los ciervos como estaban moviendo las orejas, como diciendo, bueno, ¿y esto qué es, no? ¿Esta música de dónde viene? He didn't run away, but he was just it was strange. No salían huyendo, pero estaban extrañados, ¿no? Normally when you show yourself, they run, right? Mhm. They're afraid of humans. Yeah. Normalmente si te veían, entonces sí que salían corriendo porque tienen miedo de los humanos. But you can see the fear in animals in general, right? It's always checking, right? Pero bueno, puedes ver el miedo en los animales siempre presente. So yeah, that's fear, and then also there are animals who have the suffering of being misused, right? Mostly by humans. Y además está otro de los sufrimientos, es el de muchos animales que son maltratados por los humanos. So luckily we have a lot of organizations fighting for animal rights, but still, there's still a lot of suffering going on. Afortunadamente tenemos muchas organizaciones que luchan por los derechos de los animales, pero aún así hay mucho sufrimiento. So during the pandemic in the US, there was this big farm or this place. I never knew it was on that scale. Right? So that means that there's this 4-story building, 4,000 people working in the factory, and there's about 19,000 pigs a day. It's kind of 19,000. 19,000. Yeah. So then they come from these farms, right, and they go into the truck, and it's all together, and then they go to the place where they're being killed and being slaughtered, right? So animals, they know, right? They know what's going on because it's the crying of the other pigs, and they recognize that, right? So it's very intense suffering. That also happens quite a lot still. Como por ejemplo, durante la pandemia leí esta noticia en relación a una granja masiva en Estados Unidos. Era un complejo enorme con cuatro plantas, 4.000 personas trabajaban ahí y producían, por así decir, 19.000 cerdos al día que eran transportados en camiones, hacinados en camiones hacia los mataderos. Bueno, pues estos cerdos tienen emociones, o sea, es evidente el sufrimiento atroz que durante toda su vida han tenido, ¿no? Y ejemplos así hay por todas partes. So you can see, in the animal realm, there's a lot of suffering, right? As we just talked about. So we humans, we quite generally speaking, especially in the West, living here, we very peaceful, right? But in the animal realm, it's just violence and killing, fear and hunger, thirst,
It's very difficult, right? Bien, podemos ver que hay muchísimo sufrimiento en el reino de los animales. En el caso de los humanos hay mucho menos, sobre todo si tienes la fortuna, como nosotros, de vivir aquí en Occidente con unas condiciones favorables donde básicamente hay paz, pero en el mundo de los animales está lleno de miedo, de violencia, de sufrimiento, de hambre, de frío, de calor, etc. So then in the Lamrim, right, so if we go back to the foundation of all these qualities, Vamos al texto del fundamento de las buenas cualidades, en la página 21. Yeah, so then it says in the verse, we went over the last verse in verse 20, right? Yeah, which actually says, right, after death, just like the shadow follows the body, there is the black and white karma follow, right? So positive and negative karma. Then it says, finding firm conviction in this, please bless me always to be careful, to ban even the slightest negativities and encompass all virtuous deeds, right? So that is referring to there's a danger if you don't stop negative deeds, if you don't practice morality, so to say, then there's a danger, a possibility you might fall to habituation patterns of previous lifetimes in the animal realms and those kind of stages, or non-humans in various kind of forms where there's maybe more violence than we have at the moment, right? Al final de la página 21, que ya comentamos ayer, que dice: después de la muerte, como la sombra sigue al cuerpo, siguen los resultados del karma blanco y negro, o sea, del karma positivo y negativo. Y en la página siguiente continúa diciendo: al hallar una convicción firme y definitiva en esto, te ruego que me bendigas para que siempre ponga cuidado en abandonar incluso la más pequeña de las negatividades y llevar a cabo todas las acciones virtuosas, haciendo referencia al peligro que tenemos a partir de acumular karma negativo con acciones no virtuosas o negativas, de que en el momento de la muerte se activen patrones de conducta negativos previos que hemos acumulado por acciones de este tipo, y eso nos propela, nos impulse o nos genere un renacimiento inferior donde va a haber mucho sufrimiento. So then, generally speaking, at this time you contemplate the suffering of the lower realms, right? In order to motivate yourself, to prevent yourself from great causes of being born there. Right? Entonces, en este punto, lo que hacemos es contemplar los sufrimientos de los reinos inferiores para generar la determinación de evitar cualquier acción negativa y practicar acumular karma positivo para evitar esos renacimientos de sufrimiento. So the more you're convinced about the suffering in the lower stages of existence and the possibility, as we just talked about, and use various forms of reasoning, then you should get your mind in a kind of direction that thinks, I have to make sure I don't create this negative karma and purify previous created karma. Entonces, en la medida en la que comprendamos y nos convenzamos del sufrimiento que hay en los reinos inferiores, como hemos visto aquí en el caso, analizando el caso del reino de los animales, eso por un lado, y por otro, de la posibilidad a la que también hemos aplicado algunos razonamientos, la posibilidad de tener un renacimiento en esos reinos, cuanto más reflexionemos en esto, más deberíamos afirmar nuestra determinación de establecernos en una dirección segura, es decir, en una dirección donde evitemos crear más karma negativo y donde además podamos purificar el karma negativo, los patrones mentales de familiarización negativos que hayamos creado en vidas pasadas. So yeah, it's up to us, right? The Buddha said, I cannot wash away your sins or take away your suffering or give my realization to you, but I can show you how to get liberated. Y eso depende de nosotros. Buda mismo dijo: yo no puedo eliminar tus faltas, ni limpiar tu karma negativo, ni concederte mis realizaciones. Es algo que tienes que hacer tú. So it's like buying a ticket, right? It's kind of you create right courses and then there you go, right? Es como comprar un billete o un ticket, ¿no? Tú creas las causas correctas y ya está. Funciona. Yeah, buying a ticket is easier, but of course we have to put some effort. But it's the same thing, right? The future is in our hands, right? Claro, comprar un billete de lo que sea es fácil, ¿no? Esto requiere más esfuerzo, pero el principio es el mismo. Quiero decir, el futuro está en nuestras manos. So that's why practicing morality is so important, because you prevent yourself from harming self and others. Right?
Por eso la práctica de la moralidad es tan importante, porque previenes el hacerte daño a ti y el hacer daño a los demás. Yeah, so there's a very nice podcast I mentioned before, right? That Alejandro, he interviewed Venerable Roger, right? And then, it was very difficult to attend Pamizo Rinpoche because Rinpoche is 24/7, right? And then Venerable Roger asked Rinpoche one day, what is relaxation for Rinpoche then? And then Rinpoche said, living in pure morality is relaxation. It's a very, very profound answer, right? Because if you live in pure morality, you can take it easy because you create right causes, right? You enjoy. You create right causes for happiness and you abandon non-virtue. So that's kind of the real form of relaxation in the sense that you don't have to worry, Yeah. So that's a very interesting statement. Os recomiendo este podcast de una entrevista que le hizo Alejandro a Venerable Roger, el principal asistente de la Mazopa Rinpoche, en el que Roger le comentaba que, dado que Rinpoche nunca para, está 24 horas al día, 7 días a la semana trabajando por los demás, en un momento dado Venerable Roger le preguntó, Rinpoche, para usted, ¿qué es relajarse? Y Rinpoche le dijo, es vivir con una moralidad pura. Eso es la relajación para Rinpoche. Y esa es una respuesta muy profunda porque hace referencia a lo que estamos hablando aquí. Desde una moralidad pura, donde no cometes ninguna acción no virtuosa, estás creando las causas para tener unos resultados de felicidad, de satisfacción. Por lo tanto, te relajas. O sea, una vez las causas están creadas, no tienes que hacer nada más para conseguir el resultado, te puedes relajar. Y esa fue la respuesta de Rinpoche. Yeah, so, and the law of cause and effect, as we talked about before, we cannot change that negative deeds produce suffering, right? But we can prevent ourselves from creating negative deeds, right? So, in Tibetan there is a saying, Tendral Dik, it means to organize Tibetan origination. It's not we cannot organize that law, but we live in accordance to that law and then we organize our future, right? So that's very interesting as well. We create the right causes for happiness and prevent suffering. Como ya hemos mencionado antes, no podemos cambiar la ley de causa y efecto, ni el que sea tan definitiva, es decir, de causas positivas hay efectos positivos y al revés, la naturaleza de efecto se corresponde con la naturaleza de la causa. Lo que sí que podemos es jugar o gestionar las condiciones, es decir, podemos crear las causas para tener efectos positivos y evitar las causas que nos van a generar sufrimiento o efectos que no queremos. Tenemos esa capacidad y ese poder. En tibetano hay un dicho que significa algo así como que podemos organizarnos dentro de la originación dependiente. No se trata de que puedas organizar o cambiar esa ley de originación dependiente o esa ley de causa y efecto, sino que significa que conociéndola tienes la capacidad un poco de jugar con esas condiciones para crear las causas de lo que quieres conseguir y evitar las causas de las cosas que quieres evitar, básicamente que está en nuestras manos. Yeah. So yeah, that's a good time to break. Ahora es un momento correcto para parar, vamos a dedicar. Que vaya,